Muy buenas, distinguida y teleaudiencia del ciberespacio, nuevamente con ustedes en Cultura Política de los 7 Ciudadanos. Estamos hoy 22 de agosto del año 2024. Agosto, mes de Arequipa, semana de Arequipa, día de Arequipa. A propósito del Corso de la Amistad del 15 de agosto. Agosto se inició jubilosamente y luego silenciosamente mediante continuados certámenes académicos y artísticos como antesala del crecimiento del bullicio popular en la serenata y en el día jubilar del 15 de agosto, celebrando la fundación hispana de la ciudad de Arequipa. En esos días presenciamos cúspides de desorden que se expresaron torrencialmente mediante las varias poblaciones que cobija la ciudad de Arequipa. En esa vitrina de vanidades, algunos poblanos, en su decir pintoresco, se autocalifican como gente oriunda porque fueron concebidas, fraguadas y alumbradas al pie del Misti por padres arequipeños de antaño, y por ello se consideran en extravagante definición arequipeños de pura cepa. Todo eso se complementa por arequipeños que sienten su arequipeñismo sin exclusivismos, pese a vivir en una Arequipa que paulatinamente pierde su sabor y sus saberes de campiña, de negocios y de jurisprudencia, porque hoy viven colmados de arequipeños de primera o segunda generación, merced a la labor reproductiva de las poblaciones emigrantes del altiplano que se encargaron desde hace más de medio siglo de batir récords de novedosa genética demográfica, convirtiendo el departamento de Puno como el primer productor de arequipeños, en continuados e imbatibles nacimientos, sacudiendo récords de producción de nuevos arequipeños mediante intercambio de consanguinidades que van fraguando una cultura variopinta, jalonada de expresiones pintorescas y a veces involucionando a actitudes y acciones grotescas. Pero por ahora ese no es el punto a tratar. Recalcamos que antaño Arequipa fue bastión de muchas historias peculiares y hoy es Fortín que no emprende ninguna lucha de cambio y obra de calidad que la posicione luciendo desarrollo armónico e integrado. Hay una hemiplegia alarmante en la visión de desarrollo regional. Pero hoy nos concentramos a hablar del Corso de la Amistad, que con altas y bajas duró más de 15 horas que se sucedieron desde la mañana del jueves 15 hasta la madrugada del viernes 16 de agosto. En esas horas se evidenció que el día jubilar celebratorio de los 484 años de la Fundación Española de la ciudad de Arequipa se prodigaron cantos emocionales, se replicó el motivador himno del entonemos, multiplicando libaciones discrecionales que fermentaron emociones grupales en medio de un desordenado y multitudinario desfile repetitivo y monótono, donde varios conjuntos y delegaciones, pese a la jovialidad y vitalidad expresiva de sus ejecutantes, eran un solo vocablo expresado por cientos de danzantes que danzaban lo mismo y saltaban igual, hablando y gesticulando de idéntica manera con el cuerpo sudoroso y desordenado. Y aquí viene la memoria y el regaño. La memoria apunta a recordar que los cursos de la amistad que organizaba el Club de Leones de Arequipa eran mucho más ordenados, que apuntaban a cierta impecabilidad en cuanto a puntualidad de inicio del desfile, a coordinación con los conjuntos participantes, concretando invitaciones a conjuntos de varias ciudades del país, donde participaban agrupaciones de prestigio de Puno, Cusco, Ayacucho, Trujillo, Lima, etcétera, como sucedió en el preludio del primer Festidanza de 1971 que condujo Tirso Borja Vizcarra mediante una municipalidad provincial de Arequipa de calidad. Y luego se replicó en los años siguientes. ¿Qué sucedió para que el corso de la amistad se troque en balumba y desorden? De esa memoria nos vamos al regaño y a la reconversión que surge de la organización sesgada, burocrática y mecánica de la actual Municipalidad Provincial de Arequipa, tanto en el fondo como en la forma del Corso de la Amistad. Esa Municipalidad Provincial de Arequipa, por su incapacidad de organizar con calidad un certamen de grandes dimensiones y cribar participaciones, incluyó en el desfile a Perro, Pericote y Gato, en especial a delegaciones de municipalidades que utilizaron calles y avenidas del desfile como estrados y espacios de propaganda política, que afearon la estética del Corso de la Amistad, cuyo objetivo de canalizar y concentrar emoción cívica con calidad se perdió.
Por otro lado, el provocativo pero ladino veto a impedir la participación de conjuntos artísticos de las varias colonias significativas que radican en Arequipa y dan su fisonomía actual a la Ciudad Blanca son un autogol en la perspectiva de integración y construcción en el siglo XXI de una Arequipa de todas las sangres. ¿Complejos culturales artísticos? Todos saben la respuesta. Si los líderes sociales y culturales de Arequipa aprenden a integrar, canalizar y orientar la potencia vital del sur del país, la Ciudad Blanca bien que podría convertirse de verdad en eje nuclear de esa integración y afirmación de la identidad sureña, sin exclusivismos ni espejismos, porque el arte atesorado por los pueblos une antes que desune y muestra la verdadera fotografía sociocultural y artística de lo que hoy es Arequipa. Digamos no a los exclusivismos discriminatorios que son estertores de ahogamiento social. La integración bien conducida fortalece. Y si se logra que Arequipa se proyecte como verdadera capital del sur del país y como crisol donde se fragua peruanidad, se tendrá que incluir a todos los representantes de las colonias que viven en la ciudad de Arequipa. Esta ha sido nuestra opinión. Dicho al revés y al derecho, quede entendido lo dicho. Nos vamos a la segunda estación con Ismael. Buenas tardes, Ismaco. Buenas, Nacho. Marichita. La historia de ahora que vamos a contar, relatar, me tiene como actor pasivo mirando desde fuera lo que pasó a inicios del año 1991, la epidemia de cólera que también se transformó al correr del tiempo en una pandemia y cuyo eje central tuvo el miedo en la población. Se sembró el miedo en la población. Hemos revisado para contar esta historia que la hemos vivido, la hemos visto hace 40 años, 43 años exactamente. Nos sorprende que organismos internacionales en su relato de esta historia, así como connotados investigadores, epidemiólogos de renombre de este país, que incluso tienen voz y autoría también en lo que pasó en la reciente pandemia del COVID, mantengan un relato que tiene vacíos, y vacíos que son sustantivos importantes. Sabemos que en la última semana de enero de 1991, exactamente el 23 de enero de ese año, se relata un primer caso de cólera en el país. Y la información que disponíamos en ese tiempo, estábamos nosotros acá como directores regionales de Arequipa, fue en Chimbote, y la historia dice que fue en varios pueblos, Piura inclusive al mismo tiempo. Lo que sabemos es, y no se dice, es que el ministro de entonces, inmediatamente por su relación muy cercana con el secretario general, presidente, o sea, jerarquía máxima de la Organización Panamericana de Salud brasileño, llamó y dijo, ¿y qué hago? Inmediatamente mandaron una comisión a Chimbote desde varios sitios, especialmente de cubanos con enfermeras de salud pública, médicos epidemiólogos, 7 vinieron al Callao, helicóptero a Chimbote, trabajaron el tema, el caso índice, y encontraron que era un pescador, ¿no?, que había comido pescado y encontraron el virus en cólera en el helecho que está ahí en la orilla del mar, ¿no?, del plancton que le llaman, en fin, eso. Y concluyeron que allí estaba el virus en cólera. Y la primera medida que se tomó es que había que evitar y simplemente se prohibió el consumo del pescado crudo, porque aquí en el Perú se come el ceviche y se entiende que el ceviche está
cocinado con el limón, pero realmente eso no elimina el vibrio cólera. Y entonces eso fue una decisión que no aparece en estas historias. ¿Y qué sucedió? Obviamente la epidemia empezó a caminar, las personas en el país evitaron comer pescado, ya no solo ceviche, sino incluso pescado frito no se podía comer. No comían porque, bueno, les dio miedo. ¿Por qué? Porque a mayo de ese año, fíjense, ya eran 218.688 casos, de los cuales 84.603 se habían hospitalizado y los muertos eran más allá de 1.500 y al final del año 2.900 muertos, 38%, o sea, casi 40% de 10 enfermos, 4 terminaban en el hospital y los hospitales estaban abarrotados. Y, por ejemplo, titulares del diario El Comercio decían: cólera se extiende a todo el país y ha matado a 42 y ya ha matado a 42 infectados. Y recuerdo bien, en Panamericana Televisión todas las noches a las 10 salía un aviso, epidemia del cólera, y a Martínez Morosini diciendo todos los relatos de los muertos, de los enfermos, de los muertos, y de que no haya una atención debida, etcétera, y la gente obviamente asustada, media hora diario, ¿no? Y entonces así pasó. Y bueno, el mes de febrero hay miles de familias que viven de la industria de la pesca, incluso artesanal, básicamente del pescado, ¿no? Y son 500.000 personas y al final nadie comía pesca, se congeló esa industria, ¿no? Ese mediodía se congeló y el presidente Fujimori tuvo que tomar medidas en el asunto, ¿no? Y recuerdo bien que con su ministro de Agricultura, el señor Erickson, se fueron al mar en su barco y comieron pescado, un ceviche, y no les pasó nada. E incluso la gente tuvo miedo de comer uvas frescas, en fin, y comieron así sin lavar las uvas para demostrar que no era el alimento el que tenía el vibrio cólera, ¿no? Y el 8 de marzo cambió al ministro de Salud, ¿no? Y a todo su equipo, de todos sus directores generales, lo cambió el 8 de marzo. Y puso como ministro de Salud al médico pediatra de su hijo Kenji. Y fue una decisión que sorprendió, por lo menos a mí me sorprendió, porque el ministro de Salud que estaba entonces era reputado, experto, médico de alta calidad saludista, representante incluso de la OPS en la Argentina cuando lo llamaron a ser ministro de Salud acá. Y bueno, y todos los directores eran profesionales altamente calificados, todos de Cayetano Heredia, con maestrías, doctorados, etcétera, ¿no? Pero los echó y puso a este médico pediatra de su hijo Kenji, ¿no? Y bueno, y resulta que se manejó la epidemia todo el año de 1991, duró hasta 1992 y se fue extinguiendo. Aquí en Arequipa el primer caso que se tuvo fue en la segunda semana de febrero en La Joya. Y bueno, la estrategia fue diferente, había que controlar que los que están con cólera se queden donde están y no esparzan el vibrio cólera con sus deposiciones líquidas, ¿no? Y lo interesante de esta epidemia, que sí han conseguido todos los expertos internacionales, es que la medicina peruana, los médicos, lograron por su intrepidez evitar una alta letalidad, ¿no? La letalidad es abajo, 8 por 1000, es una de las más bajas en todas las historias de las epidemias de cólera del mundo, debido a que, por ejemplo, acá un médico amigo me contó que en La Joya, que se hizo un centro grande de contención ahí, a un paciente con cólera, en 24 horas le puso 27 litros entre suero fisiológico y destrozas con lactato, con calium, en fin, 27 litros. En mi práctica profesional hace tanto tiempo, cuando tenía 5 años, pues lo máximo que he puesto es 4 o 5 litros, ¿no? Para evitar el shock hipovolémico. Hasta 27, ¿no? Imagínense. De manera tal que los médicos sí tuvieron una reacción importante. Acá el doctor Miguel Alaiza se hizo cargo del control y bueno, se trabajó de una manera interesante y obviamente
el temor tratamos de controlarlo, indicando que no había pues en el pescado ningún problema. Era el agua y el agua había que hervirla y punto, se acabó, ¿no? Se acabó el agua hervida y lavarse las manos y lavar las verduras y la higiene, simplemente, ¿no? Entonces, la lección de esta historia es que para dirigir la gestión en el sistema de salud, lo que vale es obviamente la integridad, el conocimiento, pero la competencia. Y la competencia para resolver problemas en situaciones límite, muy críticas, muy difíciles, muy complejas, no es suficiente las capacidades actitudinales, capacidades, digamos, conceptuales e instrumentales. Uno puede estar con 1000 maestrías, 1000 doctorados, pero si no es competente, bueno, los problemas se suscitan, ¿no? Bueno, esa es nuestra historia de esta tarde, muy aleccionadora respecto de la epidemia del cólera del año 1991 del siglo XX. Bien, nos vamos a nuestra conversación de ahora sobre miedo. Yo inicio con una anécdota y una frase de un conocido artista puneño, Carlos Morales Melgar, hijo del rey de Huaxapata, que decía, era tremendo, altazo, corpulento, decía, ¿quién dijo miedo que temblando estoy? Es decir, que el miedo nos posee a todos en determinadas circunstancias de nuestra vida y a veces se convierte en pánico. Pero lo interesante no solamente es enfrentar esa reacción fisiológica de autodefensa, sino saber que en nuestra sociedad se ha instalado el miedo como un arma cultural que empobrece las reacciones de la población y las aplasta, ¿no? Así es, Nacho. Pero en realidad el miedo es digamos, un estado mental lógico, indispensable para la vida en la persona. Pero cuando se convierte en problema el miedo, cuando ya obedece a lo irracional, a lo que, bueno, uno no tiene respuestas y se queda entonces paralizado, ¿no? Yo tengo acá un ejemplo, dice un gran personaje también de acá de Arequipa en un evento, cuando estábamos en la epidemia del COVID, ¿no? En la pandemia del COVID, dijo que el virus del cólera, pero no, el microbio del cólera ya, era como un monstruo, ¿no? Y al calificar de monstruo está diciendo algo que es irracional. Y entonces frente a eso, frente a un monstruo, ¿qué hace una persona? Se asusta, tiene miedo, y el miedo paraliza o hace huir. Y cuando uno se paraliza, ya no responde su cuerpo y entonces es deglutido por el propio miedo, o por el monstruo, digamos. Y cuando se escapa despavorido y por tanto no tiene ojos para ver por dónde se escapa y se cae al suelo, en fin, igualito es atrapado por el monstruo, ¿no? Y esta es una intervención individual, pero hay intervenciones colectivas que fortalecen al miedo y lo hacen como componente de la cultura. Y el principal actor de esto ha sido la Iglesia Católica, que ha instaurado el miedo a la muerte como una especie de sumisión de los seres humanos para que cumplan un conjunto de decálogos o de procedimientos para evitar caer en pecado y estar en una especie de estado de iluminación permanente. ¿Por qué? Porque si incurren en algún error, en un pecado venial o mortal, el miedo los va a consumir y la muerte va a sobrevenir, y en el caso de que sobrevenga la muerte, pues se van a ir ni siquiera al purgatorio, sino al infierno. Entonces, este miedo se ha instalado también en varios de los espacios de la gestión política, ya no solamente, como hemos hablado al principio, como una especie de reacción natural, porque tenemos miedo de niños a la oscuridad y varias cosas, a la soledad, ¿no? A la ausencia de los seres queridos, etcétera, ¿no? Ahora, el miedo, desde nuestra perspectiva, juega como el eje central, es como la bisagra que está en torno a dos hechos que son visibles, ¿no? Uno se llama los problemas psicosociales, ¿no es cierto? Básicamente el alcoholismo, el tabaquismo, la drogadicción, la violencia. El miedo es una raíz que alimenta estas, digamos, situaciones, estos problemas
que tiene la gente y los grupos, ¿no? Y de otro lado, los trastornos de la salud mental propios que demandan pues un psicólogo y un psiquiatra. Básicamente los dos grandes campos de la antigüedad, que son las depresiones, o sea, las neurosis y la psicosis, ¿no? Entonces ese es otro escenario. Ahora, ¿a qué se debe? ¿Por qué hay miedo ahí? ¿Por qué? Hay varias causas, ¿no? Entonces uno de los hechos visibles que estamos observando es la gran incertidumbre ante el futuro que tienen las personas, las familias y los grupos sociales, ¿no? Sí, sí. Incertidumbre, no sabemos exactamente qué va a pasar de acá a una semana, a un mes, la precariedad en el empleo que ha puesto el neoliberalismo. Es decir, ahora uno trabaja 3 meses y termino y me volverán a contratar, no sé qué será de mi familia, ¿no? Y en todo caso, uno tiene que tener mucha, como llaman ellos, formación académica, excelencia, experticia, pero no toda la población tiene eso. De manera tal que dicen, bueno, si no te satisface este empleo, bueno, tengo ahí 500.000 que están detrás de eso, así que el desprecio por la condición humana del trabajador, ¿no? Esa es la incertidumbre más grande. Y los hechos sociales, ¿no? Que hacen que, por ejemplo, la drogadicción esté cada vez a menor edad, iniciándose. Terrible, terrible. Entonces, y ahí observamos otro hecho que es grande, importantísimo. Es decir, los elementos culturales de la persona y de los grupos sociales son aplastados por el enfoque económico y las relaciones sociales de producción, lo que fuera. Y la cultura es lo que a uno lo mantiene más vivo que otra cosa, ¿no? Bueno, y además que, por ejemplo, al mismo tiempo de que hay aprendizaje y enseñanza en los colegios, se inocula el miedo. Y el miedo, pues, es parte componente, ya no desde el punto de vista fisiológico de nuestra reacción ante una serie de situaciones extrañas e imprevistas e inopinadas, sino que ya es parte de nuestro modus operandi. Y esa situación es altamente negativa para formar personas que ya no racionalicen el miedo, sino que aprendan a liberarse de él, conociéndolo realmente y sabiendo cuáles son las causas, y para que conociéndolas podamos vivir en tranquilidad, en satisfacción y en seguridad. Y entonces ahí también hay un elemento formativo que es la conciencia de la persona respecto del contexto en el que está viviendo, ¿no? Claro. Ahora, el miedo, Nacho, biológicamente es fatal. Es fatal el miedo a la muerte, el miedo a quedar inválido, el miedo a que alguien, tu hijo se te muera en la epidemia. Entonces, todo eso genera un estado de, digamos, de ansiedad, etcétera, de querer evadirse de este asunto, porque uno no tiene control sobre eso. No puede controlar, se le escapa lo que está pasando. A veces ni siquiera lo entiende ni lo comprende. Entonces, en ese estado, biológicamente el cuerpo, ¿cómo reacciona? El sistema nervioso central se deprime, el sistema inmune se deprime, el sistema endocrino se deprime. Entonces, las defensas globales de tu cuerpo biológico se deprimen, se hacen lentas, oscuras, pasivas. Y entonces, si tú tienes una flora intestinal, digamos, que vive contigo en normalidad, son como grandes amigos, ¿no? Digamos, se desesperan por ese asunto y empiezan a multiplicarse, a defenderse. También son seres vivos que se defienden, ¿no? Y producen inflamación del intestino y diarreas. Pues, ¿no? Claro, y hay en esos casos, por ejemplo, situaciones de, ante la enfermedad, el paciente pierde control de sí mismo por la nerviosidad, la indigestión y el dolor, y entonces piensa que esa enfermedad lo va a liquidar, y entonces está acrecentando el miedo, haciéndolo subir para que bajen sus defensas y entonces esté en manos de lo indeciso, de lo indecible, de lo inopinable, de lo imprevisible, ¿no? Así es. Y entonces hay muchas teorías también que plantean, Nacho, que los gobiernos, para ser obedecidos, ¿no? Tienen que de todas maneras gobernar con el temor, con el poder del temor, y con la amenaza y el miedo. Entonces, el miedo hace que la ciudadanía sea pasiva, obediente, sumisa, y bueno, digan y hagan lo que el gobierno quiere que digan y hagan.
Bueno, y también hay otro asunto, ya desde la otra esquina de este cuadrilátero, el miedo como recreación. Hay una famosísima película de Henry Clouseau, el año 1953, con actor principal Yves Montand, El salario del miedo. Tienen que trasladar cargas de nitroglicerina en carreteras abruptas, sin pavimento, etcétera, y la nitroglicerina en cualquier momento puede estallar. Y entonces todos los espectadores ven en catarsis eso, están asustados, están de miedo, pero al mismo tiempo se están divirtiendo. Entonces, esa es otra recreación que puede ser una especie magnífica de limpieza y de catarsis para evitar sucumbir ante el miedo, que, bueno, si uno lo hace, pues ya es un estropajo, ¿no? Así es. Entonces, esas son las virtualidades del miedo. Hay que aprender a racionalizar el miedo y encontrar las causas que agobian a las personas, especialmente cuando el miedo proviene de instituciones establecidas para aplastar el pensamiento, la libertad, la alegría y hasta la felicidad tan efímera de las personas, ¿no? Ese es el miedo en una de sus facetas. Ustedes hagan su propio lavado interno y sepan cuáles son los miedos que los atosigan, que los agobian, y ahí se podrá encontrar que el miedo debe ser un componente lúcido de nuestra realidad porque nos pertenece a todos, ¿no? Y saber lidiar frente al miedo a la muerte tan oscuro, macabro y tenebroso, y saber que puede haber otras alternativas mucho más allá de la propia existencia vital de las personas. Entonces el miedo existe, pero crece por las imposiciones culturales y económicas que existen. Hace un momento planteaste un asunto bien interesante, quizás con esta pregunta. ¿Ustedes creen que en Arequipa las iglesias están llenas los domingos? ¿Será porque realmente tienen fe en el catolicismo o porque le tienen miedo al infierno? ¿Cuál será en la balanza lo que los lleva realmente a asistir a la iglesia pasivamente, ¿no? Bueno, y si golpean el pecho, pues después siguen haciendo claro, sus travesuras de toda la vida. Es una especie de ladina penitencia, ¿no? Se dan golpes de pecho y la gente sigue perpetrando y cometiendo los mismos exabruptos de siempre, ¿no? Pues bien, hemos terminado con nuestra tercera estación y nos vamos a la cuarta con María Luisa Cornejo Rosselló de Anderas para las anécdotas del programa. Una anécdota de esta tarde. Buenas tardes, amigos. Muy feliz de estar otra vez con ustedes y ojalá estén pasando un bonito día. La anécdota que les voy a contar ahora es sobre el emperador Carlos I de España y V de Alemania. Él nació en Flandes, ¿no? Y heredó el trono de España de sus abuelos, los reyes católicos. Y después, al fallecer su abuelo paterno Maximiliano I, fue elegido como emperador de Alemania. Y tuvo que realizar muchos viajes porque lo demandaban sus asuntos en los numerosos estados de Europa. Pero afortunadamente tuvo mucha facilidad para los idiomas desde niño. Hablaba, aparte del español, hablaba francés, italiano, inglés, flamenco y alemán. Se cuenta que un día dijo una cierta historia graciosa para expresar sobre los idiomas que hablaba. Dijo, uso el español para hablar con mi madre. Uso el inglés para hablar con mi tía Catalina de Aragón, esposa de Enrique VIII. Uso el italiano para hablar con el Papa. Uso el flamenco para hablar con mis amigos. El alemán para mandar de paseo a mis enemigos. Y el francés para hablar a solas conmigo mismo. En cierta ocasión llegó a España un noble alemán que en tono irónico le hizo la pregunta que para qué le servían los idiomas que había aprendido. Entonces, él, ni corto ni perezoso, el emperador poderosamente enojado le dijo en el mismo tono, dijo, yo he aprendido porque los necesito. Uso el español para hablar con Dios, el francés para hablar con las mujeres, el italiano para hablar con los ángeles
el inglés para hablar con los pájaros y el alemán para hablar con los caballos que me han llegado de allí. Muy sutil y muy inteligente la anécdota de Carlos V de España, el emperador Carlos V. Ahora nos vamos con la biografía en el programa a cargo de Ismael. La biografía de cultura política de los 7 ciudadanos. Bien, la biografía de hoy es sobre un ilustre médico, ¿no? Que el hospital público regional de renombre acá en Arequipa lleva su nombre. Honorio Ramón Francisco Augusto Delgado Espinosa, conocido como el Hospital Honorio Delgado, ¿no? 4 nombres. Médico psiquiatra, también reconocido como un pensador filósofo. Como educador, fue docente en la Facultad de Medicina de la Universidad Mayor de San Marcos y en 1961, junto a otros, dejaron esta universidad y fundaron la de Cayetano Heredia, y de ella fue su primer rector hasta 1966. También se le menciona como lingüista y como biólogo. Nació en septiembre de 1892 en la ciudad de Arequipa y falleció en la ciudad de Lima en noviembre de 1969 a los 77 años de edad. Honorio Delgado fue el primero en difundir la teoría del psicoanálisis en el país y en América Latina. Sus aportes escritos fueron citados por el mismo Sigmund Freud en su obra Historia del Movimiento Psicoanalítico. En sus investigaciones y escritos a partir de 1940, rechaza esta teoría y dice de ella, textualmente: los derrotados en el campo de la medicina mental buscan clientela en el de la medicina corporal, pues la práctica del psicoanálisis es, ante todo, un buen negocio. Rasgos importantes de su personalidad y carácter, y que son poco conocidos, que merecen la pena ser destacados, tal como su concepción acerca de los judíos, de quienes dice: esta estirpe de hombres activos, valerosos y prudentes en sumo grado, la que más ha sufrido persecuciones, la que más pura se ha conservado durante milenios. Pasados unos años, sostiene que el judío errante es el símbolo de esa etapa en la cual, por lo demás, el traficante semita, sin patria, o con lo que Heine llama su patria portátil, la Torah, ¿no? El Antiguo Testamento en su primera parte, entraña el prototipo del nómade moderno. En su modo de ser, fue autoritario y jerárquico. Sostiene con firmeza que solo los hombres selectos y superiores en espíritu deben gobernar. Dice literalmente: así los más nobles sentimientos humanos que alcanzaron en la Europa medieval la forma social perfecta, gracias a la institución caballeresca, síntesis feliz de la bizarría germánica, del fervor cristiano, declinan cuando el culto del honor sustituye el del dinero, y a la de la ley de Dios, el de las leyes naturales. Sostiene que la vida de relación degenera y se emponzoña con un antagonismo sordo, alimentado por el desprestigio de la autoridad y el desenfreno de la emulación. Así, desaparecen jerarquías incuestionables y el temor acaba por sustituir al respeto, el interés a la fidelidad y la arbitrariedad al derecho. Carlos Alberto Seguín Escobedo, médico, usa la palabra compuesta democracia, no democracia, sino democracia, para describir posturas de Honorio Delgado en escritos como el siguiente: la educación superior no corresponde más que a las excepciones. Hay que ser privilegiado para tener derecho
a privilegio tan precioso. Las cosas grandes y bellas no pueden ser bienes comunes. También sostiene que el movimiento de esta multitud creciente, cada vez más homogénea, encarnación del hombre transeúnte, tiende a arrastrar a la humanidad a un proceso de desubstanciación, de descenso y de disconformidad. Me refiero a la distancia y hasta la pugna que separa a los hombres en dos grupos: los promotores de alta cultura, los selectos, los nobles, los que adoptan las mayores exigencias del espíritu, los que viven y mueren por los más altos ideales, y la masa común, ¿no?, renuente a la elevación moral, movida solo por los valores asequibles, sin esfuerzo y sujeta a la iniciativa ajena. Honorio Delgado fue católico cristiano militante. Dice que la virtualidad religiosa es indeleble e insustituible. Se puede trocar religión solo por religión, no por ciencia o política. Todo intento en contrario a la larga solo empobrece, mutila y enferma a la índole humana. Augusto Colmenares, médico, dice respecto a Honorio Delgado que su don de gente se nos aparecerá algún día como rasgo legendario, a despecho de su austeridad, porque don Honorio perteneció por derecho propio a una estirpe cuya nobleza carismática está ya en vías de desaparición. Aleccionadora biografía de un hombre de valores científicos, pero de unas actitudes realmente exclusivistas y destructoras de la integración social. Pues bien, vamos a un poema de Canto desde lejos de Juan Gonzalo Rose en homenaje a Arequipa. Dice en el extracto que vamos a leer: Arequipa se mecía en una música de tertulias, de palomas, de aluminios caseros y amigables, con un arma de cuerpos sonoros en sus calles, con un enjambre de compactos trabajadores y una unánime campana. Oh, valerosa Arequipa, el agua de la nieve bajaba diariamente de tu pecho de espuma a lavarte los senos y las flores. El agua visitaba tus martillos plurales y hervía en las arterias de todos tus motores. Te conocí en la hora de tu paz, Arequipa. Tu alegría era alta y miraba de lejos. Tu alegría cantaba en los andamios, cantaba en tus tranvías que llevaban ramilletes de luces a los barrios. Tu alegría cantaba en la quieta paciencia de tus novias esperando debajo de los árboles. Te conocí en la hora de tu paz, Arequipa. Arequipa compacta y poderosa, en la redonda luz de tus entrañas, en la miel de tu sol, abriendo el corazón de las ventanas, en las cartas azules que tus labios cerraban, en tu campiña tibia y desplegada, con su sonoro estar de campanarios. Te conocí en tu hora de paz, humana y clara. Te conocí en la hora de tu paz, Arequipa. Juan Gonzalo Rose, en homenaje a Arequipa en su obra poética. Este ha sido el programa Cultura Política de hoy, jueves 22 de agosto. Con nosotros hasta la próxima. Como dijimos, si Dios nos da vida y a ustedes, paciencia.